Muy bien, pues vamos a empezar. Hola, buenas tardes, bona tarda, bienvenidos a Infarma, benvinguts a Infarma. Mi nombre es Óscar Llansó, soy el vocal de Alimentación y Nutrición del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona y hoy tengo el placer de moderar a José Luis Conde, que nos va a dar una charla sobre nutrición cerebral. En primer lugar, antes de empezar, sí que me gustaría agradecer mucho al Laboratorio Sisonut que haya querido apostar por este tipo de foros de formación, que yo creo que son muy provechosos para la formación. Entonces, ahora os dejaré con José Luis. José Luis es licenciado en Química, es técnico en Dietética y es formador del Laboratorio Sisonut, aparte de un gran amante del deporte. Entonces, si os parece bien, primero disfrutaremos de su charla, que ya veréis que hablaremos de nutrición, de epigenética, de dormir, de estrés, de un montón de cosas, muchas de ellas que yo encuentro muy útiles, sobre todo para nuestro día a día. Y una vez haya acabado José Luis, pues abriremos un turno de preguntas. ¿De acuerdo? Pues nada, José Luis, muchas gracias. Muchas todo gracias. tuyo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Lo primero, a Óscar por esta presentación y bueno, a todos los que estáis aquí pasando este ratito conmigo y con Laboratorio Sisonut. Como ya ha dicho Óscar, pues bueno, vamos a hablar de nutrición cerebral y de su impacto en el estado de ánimo. Yo creo que es un tema que hoy en día está muy en boga, sobre todo cuando hablamos de estrés, que es yo creo que la pandemia mundial, sobre todo en el mundo occidental, que padecemos y que, bueno, pues ahora lo veremos con datos también, la cantidad de problemas que ocasiona, bajas laborales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema candente. El tema en sí también es bastante complejo. Cuando hablamos de nutrición cerebral, de cerebro, de neurociencia, yo no soy neurocientífico, como entenderéis, es un tema muy complejo, como digo, pero que lo que vamos a intentar es bajarlo a tierra para que tengáis vosotras y vosotros en vuestra farmacia pues también herramientas y consejos prácticos desde el mundo de la nutrición y por la parte que toca Isonut también de la micronutrición, de la suplementación que podéis aplicar desde esta misma tarde con vosotros mismos o con vuestros clientes o vuestros pacientes, ¿vale? Voy a comenzar con la presentación, con la diapositiva. Vamos a poner ahora en 3 diapositivas un pequeño vídeo de presentación del laboratorio para que nos conozcáis un poco más. Veo alguna cara conocida, pero la mayoría no os conozco, entonces entiendo que es la primera vez a lo mejor que escucháis nuestro nombre, el nombre de Isonut, del laboratorio, que bueno, ya os digo que es un laboratorio referente en micronutrición de origen francés con 30 años de experiencia y ahora pues vais a ver algunas fórmulas, alguna galénica, algunas fórmulas de micronutrición que yo creo que os van a interesar. En cuanto al índice de la presentación, vamos a hablar muy sucintamente, de forma muy sencilla, sobre esas bases de la neuronutrición. ¿Qué es la neuronutrición? No es una disciplina médica reconocida como tal, pero sí que bueno, pues, está dentro de este sector de la nutrición o incluso de la neurociencia, que bueno, nos puede ayudar, digamos, a comprender un poquito más este campo. Necesidades nutricionales del cerebro. ¿Qué necesita el cerebro para estar no solamente en un estado funcional, que funcione correctamente, sino también en un estado óptimo, ¿vale? Que podamos, como digo, sacarle el mayor partido? Hablaremos también del estado de ánimo y aquí es donde entraremos fuerte con el tema de los neuromediadores, ¿vale? Esos neurotransmisores también, y tocaremos ya algún micronutriente que trabajamos también desde el laboratorio para mejorar estos estados y también a nivel nutricional. Y finalmente abordaremos el estrés, como he dicho antes, esta pandemia de hoy en día, desde diferentes enfoques, desde el enfoque de los neuromediadores, como habremos comentado ya, desde la fitoterapia también, que es interesante, y luego abordando también un tema muy candente, que es el tema de la microbiota. Nosotros somos expertos también en microbiota. Es una pena no poder ahondar mucho en este tema, pero yo creo que os interesará y os gustará también hablar de esto. Como ya he dicho, el laboratorio tiene 30 años de experiencia en el sector médico. Vamos a pasar un vídeo de 30 segunditos simplemente del laboratorio que nos va a poner nuestro compañero de vídeo y...
perfecto. Nada, simplemente era una pequeña introducción que, como digo, pues llevamos 30 años de bagaje, hemos colaborado con el sector médico y ahora mismo pues es nuestro tercer año en Infarma y bueno, creo que está teniendo una acogida muy buena todo este campo de la micronutrición en el sector farmacia, por supuesto. Empezamos con las bases de la neuronutrición. Como ya os he comentado antes, no es una disciplina reconocida, nutricional o médica, sí, pero sí que sabemos que bueno, implica un abordaje tanto clínico o biológico, como ponemos al principio, y también psicológico. De esto también tocaremos un poco. Hablaremos de que, obviamente, la nutrición, pues, lo que es la neuronutrición, implica también un abordaje psicológico, un acompañamiento, pero es verdad que hay unas bases bioquímicas que son insalvables. Si os encontráis con un paciente que tenga una bipolaridad, pues tiene una carencia de litio y si no abordamos esa carencia no vamos a poder ir a ningún lado, por mucho abordaje psicológico que hagamos, que siempre está bien y siempre hay que tenerlo en cuenta. Y como os comentaba antes, pues bueno, esto está basado en optimizar el funcionamiento del cerebro, no quedarnos solamente en el suficiente raspado, en el 5, sino optimizar y llegar a nuestra mejor capacidad cerebral y una mejor gestión, como digo, también de las emociones gracias a la nutrición, que es ahí un poco a donde vamos a entrar. Dentro de los alimentos que necesita el cerebro, ahora entraremos un poquito más en profundidad. Hablaremos de macronutrición y micronutrición. Macronutrición ya sabéis que son los macronutrientes, proteínas, hidratos de carbono o grasas, y micronutrientes, que ahora tocaremos algunos. Y luego los alimentos inmateriales, que también, como he dicho antes, son imprescindibles, ¿no? Las impresiones, las sensaciones, los estímulos sensitivos, la luz y oscuridad. Nosotros, uno de nuestros caballos de batalla dentro del laboratorio ha sido el trabajar desde la cronobiología nutricional. Ahora está también muy en boga, creo que también hay otras charlas enfocadas a la cronobiología, y esto es un punto fundamental, lo vamos a hablar también, y bueno, pues esos ciclos de luz y oscuridad que sincronizan nuestros ritmos circadianos hay que tenerlos muy en cuenta si queremos tener una buena salud mental, es importantísimo. Y bueno, alternancia cerebral y estímulos cognitivos también que nos pueden, como digo, pues ser relevantes a la hora de trabajar, como digo, en este nicho. Comprender el cerebro, cómo está organizado, el funcionamiento cerebral y las conexiones contextuales y sistémicas que tiene. Obviamente, aquí, como digo, se nos va a quedar un poquito largo, extenso el tema, lo vamos, como digo, a pasar muy sucintamente y, bueno, lo que nos vamos a enfocar es en el segundo punto, que es comprender esa nutrición esencial. Damos un poco unas pinceladas de cómo es y de cómo está estructurado el cerebro y que hemos vivido en estos últimos miles de años en términos evolutivos, ¿no? Cuando hablamos de la evolución del tamaño del encéfalo, sabemos que si la línea evolutiva del ser humano, que es de 3 millones de años, se ha incrementado por 3 veces o ha triplicado su capacidad a unos 1.500 centímetros cúbicos en los últimos 200.000 años. Eso en términos evolutivos es poco y ha tenido una gran evolución. Podemos diferenciar de forma también muy sencilla el cerebro desde el cerebro de reptil, el instintivo, el que actúa, pues esta parte más cercana al tronco encéfalo, el sistema límbico, que es el que está relacionado con las emociones, y el neocórtex, que es aquí un poco donde tenemos que trabajar un poquito más, que es esta parte racional, la última parte en términos evolutivos también, y es el que encargado de la cognición, de la creatividad, del pensamiento, etcétera, ¿vale? Aquí, bueno, esto es un poco unas pinceladas también que solemos dar de epigenética. Aquí podíamos entrar también de forma mucho más extensa, pero bueno, simplemente queremos que conozcáis o que tengáis en cuenta que este término de epigenética ahora también está muy en boga. Llevamos mucho tiempo pensando que la genética nos determina nuestro estado de salud, pero cada vez se habla más del ambiente, de cómo ese ambiente modifica, en este caso, pues a través de reacciones químicas, como pueden ser la metilación o la modificación de las histonas, que son esas proteínas que envuelven, que están recubiertas por el ADN, a través de estas, como digo, de estas proteínas o de estas reacciones químicas que se producen a nivel genético, pues podemos inducir cambios en nuestro genoma, que se expresen o que no se expresen algunos genes. Y esto es capital, sobre todo, para el entendimiento de algunas enfermedades. No todo es lo que heredamos de nuestros padres, sino también el ambiente en el que nos desarrollamos y nos envolvemos. Aquí os pongo ejemplos ya entrando un poco más en materia con la alimentación. ¿Qué alimentos pueden producir estas reacciones de metilación del ADN? Esos cambios que inducen silenciamiento de algunos genes y hace que, pues oye, tengamos o no tengamos ciertas patologías. Pues aquí ves algunos principios activos que están presentes en un montón de alimentos que seguro que consumís en el día a día. De ahí la importancia, como digo, de lo que estamos comiendo a la hora de padecer o desarrollar alguna enfermedad. ¿Por qué unas personas son más susceptibles a la diabetes o lo son menos incluso comiendo mal, ¿no? Pues aquí esto puede ser un ejemplo claro. Modificación en las histonas también, otro tanto grupo de alimentos que pueden tener, como digo, esas modificaciones epigenéticas del ambiente, que obviamente hay muchas más, el sueño, la luz, la oscuridad, etcétera, el ejercicio, el movimiento, pues también inciden, como digo, en ser estos marcadores en cuanto hablamos de epigenética. Necesidades nutricionales del cerebro. Aquí vamos a entrar, digamos, también a tocar un poquito muy de refilón para ahora luego entrar fuerte en materia con los aminoácidos, pero bueno, ¿qué nutrientes necesita principalmente el cerebro? Primero de todos es la glucosa.
las grasas y el colesterol que ha estado muy demonizado, ahora lo tocamos un poquito. El agua, por supuesto, la hidratación. Sabéis que el cerebro está compuesto por agua básicamente y grasa, ¿vale? En un 60%. Aminoácidos, otros micronutrientes esenciales, que tocaremos alguno, y como siempre lo tenemos que poner, aunque no hablemos mucho de ello ahora, los estímulos fisiológicos. Cuando hablamos de glucosa, bueno, os pongo ahora este pequeño estudio que ahora os comento, pero ya sabéis que la glucosa para el cerebro es el nutriente fundamental. También puede tirar de cuerpos cetónicos, llegado el caso, si los niveles de glucosa están bajos. Y cuando hablo de glucosa, no hablo de azúcar, ¿vale? Hay que diferenciar también un poquito estos términos, porque no quiere decir que necesitemos un camión de azúcar para que nuestro cerebro funcione correctamente. La glucosa también la va a generar nuestro hígado, en el caso de que no estamos tomando suficiente azúcar, o si hacemos ejercicio, pues ya se encargan nuestro cuerpo de ir generando, por esa gluconeogénesis, esa glucosa que va a necesitar el cerebro, ¿no? Esto es importante. Y aquí, bueno, simplemente pongo este ejemplo, ¿no? de un estudio hecho por tomografía de emisión de positrones, en el que se ve que pacientes que tienen depresión hacen un peor uso de la glucosa en el cerebro, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, cómo se va a alimentar nuestro cerebro cuando hablamos en términos de esa energía rápida que necesita, como es la glucosa. Colesterol, como decía, pues siempre ha estado muy denostado. Hoy en día ya sabemos que, bueno, es un nutriente esencial, el colesterol, sobre todo para el cerebro, pues ese 20% de las grasas que están dentro del cerebro están hechas de colesterol. Muchas cosas más, obviamente todas las barreras celulares o todas las membranas celulares, el ingrediente principal es el colesterol. Nuestro entorno hormonal o nuestro sistema hormonal, uno de los principales ingredientes es el colesterol, la testosterona, los estrógenos, la vitamina D a partir del 7-dihidrocolesterol. Pues el colesterol, la verdad, podemos decir que es la molécula de la vida, ¿no? Otra cosa es cuando hacemos una analítica y lo entendemos o lo interpretamos mal, como un marcador subrogado. No tiene por qué ser malo, per se, solamente ver que el colesterol está alto. Hay que tener en cuenta muchos más factores, ¿vale? Como digo, el colesterol es un marcador subrogado y ahí había que ver el global del paciente a la hora de evaluar, pues, si ese paciente puede tener un riesgo cardiovascular, ¿vale? Si puede tener, como digo, algún problema mayor. Y aquí, bueno, comentamos, tenemos siempre puestos algunos estudios en los que podemos ver que déficit de colesterol están asociados a un mayor riesgo de depresión o de depresiones suicidas, ¿no? Y bueno, esto es digamos, un tema importante. Ácidos grasos esenciales también, otro tema capital. Al final, sobre todo, lo habréis escuchado, ahora también está muy de moda y se habla mucho del DHA, del omega 3, y es verdad, al final gran parte de esa masa grasa que tiene nuestro cerebro está hecha de omega 3, DHA, al igual que la retina, que es casi una parte más del cerebro casi que del ojo, ¿no? Entonces, DHA, EPA, que son, digamos, los omega 3 que más deberíamos de priorizar en nuestra dieta. Por desgracia, en la alimentación occidental que llevamos, por nuestro estilo de vida, pues abusamos normalmente de los omega 6, que no es que sean malos per se, pero lo que sí que es malo al final es ese desequilibrio, ¿no? Se habla de que, bueno, el ratio ideal entre omega 6 y omega 3 es de 3:1, 4:1, lo que es en poblaciones ancestrales principalmente, pues hablábamos de esas cantidades. Ahora, por la dieta occidental que llevamos, el estrés que también influye en el perfil lipídico, etcétera, etcétera, acabamos encontrándonos con 20:1, con unas relaciones muy altas de omega 6. ¿Qué significa? Que si ese omega 6 acaba derivando al ácido araquidónico, como se ve por aquí, bueno, el puntero no se ve, hacia el ácido araquidónico, pues bueno, tenemos un entorno mucho más proinflamatorio. Insisto, también hay que ponerlo todo en cuarentena. La inflamación no es mala per se, el problema es una inflamación crónica, un sistema, como digo, un cuerpo que está inflamado, pues como digo, esta mala inflamación y de forma crónica. Y el DHA aquí nos puede ayudar. Estudios también hay un montón y cada vez más. Yo es una recomendación que hago cuando voy a las farmacias a hacer alguna formación cuando hablo de DHA. Normalmente el médico a las mujeres embarazadas, por ejemplo, recomienda siempre, pues, el ácido fólico, el yodo, etcétera. Pues el DHA debería ser una recomendación farmacéutica número 1 en mujeres embarazadas, tanto para la depresión posparto, aquí no lo he puesto el estudio, pero bueno, la gráfica, ahora os comento esta, es igual que esta. En zonas o en países donde hay menor consumo de omega 3, las tasas de depresión posparto son mayores, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Esto es en depresión general, países donde hay mayor consumo de pescado, las tasas de depresión son menores. Y, como digo, pues para el caso del embarazo es fundamental para el desarrollo neurológico tanto en este caso de la mujer, pero también del feto, del embrión que se está gestando, ¿vale? Entonces, el DHA sí que es una recomendación. Nosotros en el laboratorio no he puesto la diapositiva del omega 3 que trabajamos, pero bueno, os animo también a que visitéis nuestro stand y que os puedan explicar un poquito más en detalle todas las certificaciones que tiene, el proceso de extracción y la calidad que tienen nuestros omega 3. Y ahora aquí ya vamos a entrar en la parte... Dime, sí. Ah, vale, que se mueve el micro. Vale. No he querido tocar. ¿Listo? Vale.
Y vamos a entrar, como digo, en esta parte de los aminoácidos, que esta es, digamos, un poco el tema capital de esta charla, ¿no? La tirosina y el triptófano. Ahora lo veremos un poquito más adelante, un poquito más en detalle, más explicado, cómo la tirosina es el precursor de la dopamina y la noradrenalina, nutriente esencial que deberíamos de tomar a primera hora de la mañana, como digo, ahora lo explico un poquito más. Y el triptófano, este aminoácido esencial. Esto sí, la tirosina no es un aminoácido esencial, viene derivada de la fenilalanina, y el triptófano sí que es un aminoácido esencial que va a derivar en serotonina y luego en melatonina, que nos va a ayudar, como digo, a descansar. Y esto que ponemos aquí, bueno, hablaremos también de este ratio correcto que tiene que haber entre glúcidos y proteínas, sobre todo en estos aminoácidos, para un mejor uso de estos aminoácidos. Estudios que se han hecho también esto en modelos animales, bueno, pues dietas enriquecidas en alfa-lactoalbúmina, pues con alto nivel o alto contenido en triptófano, pues inducen, como digo, mejoras en el sueño, como digo, en modelos animales y en modelos humanos también, ¿no? Nuestras abuelas nos recomendaban beber un vasito de leche, nos daban un vasito de leche para dormir, parte de razón tienen. Y nutrientes o micronutrientes esenciales, ¿vale? Hierro y yodo, muy relacionado en el neurodesarrollo. Aquí cada uno de los micronutrientes daría, como digo, para una formación, una charla entera. La vitamina D es un tema apasionante y bueno, es muy relacionado con el neurotrofismo, el sistema inmune, el desarrollo neurológico, ¿vale? Vitaminas del grupo B, la B12 y la B9 principalmente, tienen que estar en un índice, en unos márgenes correctos, ni más ni menos, sobre todo la B12. Sabemos que hoy, mira, pues uno de los problemas que tenemos habitualmente en muchos casos, que lo vemos día a día, es el abuso, por ejemplo, de inhibidores de la bomba de protones. Estos fármacos, que pueden tener su uso en momentos agudos, cuando se utilizan de forma crónica, sabemos que cambian el pH del estómago, el pH intestinal también, y esto hace que tengamos mala absorción de la mayoría de estos nutrientes, y en concreto la B12, que necesita factores intrínsecos que se generan en el estómago, pues tenemos unas carencias brutales. ¿A qué nos lleva eso? Sobre todo en personas ancianas o adultas. Pues a déficit cognitivos, problemas de anemia megaloblástica y sobre todo, bueno, pues estos desbalances que al final acaban no solamente en déficits micronutricionales, sino en otros problemas derivados en la microbiota, como ahora se habla tanto del SIBO, de la disbiosis, pues también, como digo, pues es muy importante esa salud digestiva para poder absorber todos estos nutrientes. Minerales y oligoelementos, como ya os imagináis, y bueno, estudios hay una barbaridad. Y luego, bueno, estímulos fisiológicos, simplemente por nombrarlos, lo que es el calor por la mañana o un buen estado de temperatura, y por la noche también dormir a una temperatura un poquito más fresquita, pues siempre es más recomendable porque nos ayuda también a generar melatonina al frío, ¿vale? Digamos, ese estímulo del frío es el que nos ayuda también a conciliar mejor el sueño. La luz por la mañana o del crepúsculo, que también nos sincroniza nuestros ritmos circadianos, y luego los ruidos, bueno, puede ser el uso de la musicoterapia o sonidos binaurales, etcétera, pues que nos pueden ayudar también mucho a relajar y a, bueno, como digo, estar en un mejor estado también mental. Entramos ya, como digo, en la parte de neurotransmisión. Aquí ya vamos a dar algunos consejitos para que os llevéis. Vamos a hablar de algunos de los neurotransmisores, no de todos, ¿vale? Pero vamos a comentar algunos. Estos son algunos de los más importantes, como digo, y nos vamos a centrar sobre todo en estos tres: la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Por la mañana nos interesa tener unos buenos niveles de dopamina para estar atentos, para estar activos. Estas personas que van por la mañana muchas veces les cuesta arrancar, estoy desmotivado, ¿no? Hasta las 11 de la mañana que no me he tomado 2 cafés no termino de ponerme en marcha, ¿no? Pues la dopamina aquí juega un papel importante y vamos a ver cómo activarla desde la nutrición. La noradrenalina es la que nos mantiene en la alerta. A media mañana pues nos mantiene todavía activos, queriendo hacer cosas, con energía, y luego ya por la tarde, bueno, hablaremos de la serotonina, cómo es necesaria también, tanto para mejorar ese estado de relajación, ese equilibrio parasimpático también, ese estímulo del nervio vago, y luego también en obsesiones y en compulsiones alimentarias, ¿vale? Esto lo comentamos ahora. Y aquí es donde, bueno, entramos un poquito en esta rueda, este ciclo virtuoso, que es muy característico de nuestro laboratorio, en el cual llevamos divulgando estos 30 años. Como digo, por la mañana pues amanecemos, primeros rayos de luz, inciden en la retina, en este caso en los fotopigmentos, que como ya sabéis es la melanopsina, y a través del tracto retino-hipotalámico pues llegan, como digo, a los núcleos supraquiasmáticos, que es ese reloj, ese oscilador central, que distribuye todas esas señales al resto de órganos del cuerpo y nos sincroniza, nos pone en hora, digamos. ¿Qué pasa ya cuando trasnochamos? ¿Qué pasa cuando estamos con las pantallas por la noche? Bueno, pues que ya empezamos a entender estos desarreglos que tenemos, que ya nos levantamos cansados desde por la mañana. Para generar esa dopamina necesitamos un aporte de tirosina, que nuestro cuerpo pues la va a obtener a través de alimentos proteicos, ¿vale? Ahora lo vemos un poquito más adelante. Y luego la noradrenalina, como ya he comentado, en torno a media mañana, pues también es necesaria para mantener ese estado de alerta y mantener ese pedal del acelerador constante a lo largo del día. Por la tarde, a partir de la hora de la comida, pues ya podemos entrar, como digo, a intentar buscar el descanso, intentar buscar esa tranquilidad. Para eso nos ayuda el triptófano,
aminoácido del cual vamos a generar esa serotonina y posteriormente esa melatonina. No vamos a estudiar ahora química orgánica, yo creo que ya lo hemos aprobado todos, por suerte, y bueno, pues simplemente lo que os quiero enseñar aquí es que para que se produzcan todas estas cascadas de reacciones, ¿vale? Para poder generar estos neurotransmisores a partir de las catecolaminas o las indolaminas, se necesitan un montón de intermediarios de reacción, ¿vale? Como veis aquí, pues el hierro, el cobre, la vitamina C, factores neurotróficos, etcétera. Entonces, todo esto al final es importante tener un equilibrio y que no falte de nada, ¿no? Cuando hablamos de nutrición cerebral, las vitaminas del grupo B, siempre la B6 implicada, y esto lo enseñaremos un poquito más adelante cuando veáis la formulación de algunos productos, porque tienen la sinergia con estos micronutrientes. Pues es fundamental también dar este apoyo. Y aquí, bueno, pues esto empezamos hablando, pues como decía antes, de la tirosina a primera hora de la mañana. ¿De dónde la vamos a obtener? De alimentos proteicos. Estamos acostumbrados también, por desgracia, en que el desayuno sea la fiesta del azúcar o la fiesta del dulce, ¿no? Magdalenas, bollería, la mermelada, los zumos también, los colacaos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya estamos empezando mal el día. Estamos aportando una carga glucémica muy alta, un exceso de azúcar, y el problema que es este ciclo, esta parte de aquí, no se ve, creo que el puntero, bueno, sí, un poquito, esta parte del ciclo, ¿qué pasa cuando abusamos del azúcar en esas primeras horas del día o durante el desayuno? Pues que ese pico insulínico, por un lado, lo que va a hacer es retirar esta tirosina al ciclo de Krebs para generar energía momentánea, instantánea. ¿Pero qué pasa a las 2 horas? Que volvemos a tener hambre, volvemos a, como digo, estamos en estas rampas, ¿no? Esas hipoglucemias reactivas que se producen luego, y estamos otra vez buscando, estamos en el trabajo y estamos buscando el picoteo, y nos pasamos el día picoteando precisamente por estas rampas. No hay un momento que tengamos en el foco, estemos saciados. Y esto, bueno, pues tiene su interés para tener un mejor foco y una mejor nutrición cerebral, y también pues para aquellos que estén interesados en el control del peso. Si quieren desayunar, pues oye, lo ideal es un desayuno con una carga proteica mayor, ¿vale? Que aquí ya, pues bueno, a gusto de cada uno, pues si consumís productos de origen animal, pues huevos, jamón, como se ve ahí en la foto, grasas también saludables, también son interesantes también tomar a primera hora de la mañana, aguacates, aceite de oliva, etcétera, en vez de abusar, como digo, de estos productos dulces que inducen mayor pérdida de ese control, como digo, a nivel neurológico, y luego además daño metabólico. Cuando estamos en esas rampas constantemente durante años, ¿qué nos acabamos encontrando? O que se ven en los pacientes también, pues que acaban teniendo también sobrecargas adrenales, fatiga crónica, cansancio crónico, y eso pues muchas veces es un signo de un metabolismo deteriorado precisamente por la mala alimentación, ¿vale? Entonces, nos interesa que esa tirosina pase, como digo, en el desayuno con poquitos hidratos de carbono, si puede ser, a primera hora de la mañana. Oye, si tienes que poner algo de hidratos, se puede poner, pero lo ideal, como digo, es aumentar esa carga proteica a primera hora, que nos va a mantener mucho más saciados además, y sobre todo si añadimos grasas saludables, por ejemplo, pues vamos a estar mucho más tranquilos, con mucho más foco, y no vamos a tener apetito cada 2 horas, para generar, como digo, esa dopamina y posteriormente esa noradrenalina, ¿vale? Esto es lo que nos interesa. Os hablo ya del primer producto que viene para ayudarnos en este sentido, ¿no? Esas personas que, como decía antes, se levantan ya cansadas desde el primer minuto, están por la mañana arrastrando los pies, lo que decía antes, hasta que no me tomo 2 cafés no soy persona. Bueno, pues es un suplemento hecho a base de tirosina, L-tirosina, aquí no confundir, que a veces me preguntan, L-tirosina es el aminoácido, ¿vale? No es la hormona, no es la tiroxina, L-tirosina, aminoácido, precursor de la dopamina. Vitaminas del grupo B, como veis, son cofactores necesarios pues, para la síntesis de estos neuromediadores. Magnesio, que siempre lo vais a ver también en muchas de nuestras formulaciones porque está relacionado con el equilibrio nervioso, vitamina C, siempre como antioxidante, y luego esto que ponemos, hidrolizado de proteínas de arroz, es este simbolito que veis aquí, que es como un collar de perlas. Esto es una tecnología que utilizamos que se llama aminocomplejación. Lo que hacemos es recubrir todo este contenido de este comprimido en una, digamos, como si fuera una croqueta de aminoácidos, para que me entendáis, para que la biodisponibilidad y la absorción sea mucho mayor a nivel intestinal. Entonces, bueno, tanto la tecnología como la formulación es sensacional. Un par de comprimidos al día por la mañana, y para esas indicaciones de gente que se levanta cansado, y alguna indicación adicional, síndrome de piernas inquietas, que son déficit de tirosina, sobre todo vespertino, por la noche o por la tarde. Pues aquí la indicación, en vez de por la mañana, podemos tomar el producto por la noche en estos casos de síndrome de piernas inquietas, síndromes en los que hay problemas en la generación de dopamina, ¿vale? Energy, que es otro producto también que, de hecho, si pasáis por el expositor, estamos repartiendo, la verdad que ha tenido un éxito, y bueno, pues ya el nombre lo dice todo, es un energizante
que aparte de tener esta tirosina, como veis aquí dentro de la formulación, la misma L-tirosina, lleva también adaptógenos, ginseng, guaraná, eleuterococo, ¿vale? Son adaptógenos, como digo, no son estimulantes, ginseng es un poquito estimulante, o el guaraná, pero, como digo, sobre todo lo que buscamos es un efecto adaptógeno durante 6 horas más o menos, un efecto prolongado, y que no tenga una caída, que yo lo llamo Red Bull en sano, ¿vale? No es un producto que lo tomes y te dé digamos, te altere y luego tengas una caída de cansancio, de fatiga, pues debido a un exceso de cafeína, a un exceso de hidratos de carbono, como suele ocurrir con estas bebidas energéticas, ¿no? Entonces, un producto, en Francia, por ejemplo, es número 1 en ventas, tenemos más de 100 referencias dentro del laboratorio, pues oye, que esta sea el número 1 es por algo. Y bueno, pues con unos cofactores muy interesantes, se toman en viales, son viales bebibles, y como digo, os insto, estamos en el stand 60, si podéis pasar por allí, pues yo creo que os va a gustar, y es un producto muy interesante también para farmacia. Y vamos a la parte del triptófano y de la melatonina y a comentar algunas cositas al respecto. Esta es la cascada de reacciones que ya hemos visto anteriormente, y paso por aquí. El triptófano, al igual que pasaba con la tirosina, bueno, pues también tiene ciertos problemas en los que vemos que no está llegando ese triptófano a cruzar la barrera hematoencefálica y a poder metabolizarse correctamente en el cerebro, que es lo que buscamos. ¿Qué factores son esos que nos impiden ese buen metabolismo del triptófano? Por un lado, la inflamación cerebral, que llaman neuroinflamación. Cuando el hipotálamo está inflamado, cuando tenemos un estrés físico o psicológico elevado, pues al final lo que ocurre es que, bueno, pues se liberan esas citoquinas proinflamatorias, que ya veis aquí, el factor de necrosis tumoral, interleuquinas, citoquinas proinflamatorias, radicales libres, y también, pues bueno, cuando hay inflamaciones periféricas, sobre todo en pacientes con sobrepeso y con obesidad, pues también notamos y también sabemos que la derivación de triptófano al cerebro es muy baja, ¿vale? Se deriva, como veis aquí, debido a esta enzima, la indolamina 2,3-dioxigenasa, que es un degradador del triptófano, a estos ácidos orgánicos cerebrales, que no son positivos en este caso, que producen también y conllevan este círculo vicioso de neuroinflamación. Lo que buscamos es que el triptófano tenga vía libre, como digo, al cerebro, y pueda generar serotonina y luego melatonina para mejorar ese descanso, estar un poquito más relajados. Entonces, esto es importante. Aquí os pongo la ficha técnica del otro producto, que es el antagónico al que hemos visto anteriormente, el dinatone. Pues este es el serotone, que como podéis ver aquí, es L-triptófano en forma de comprimidos, con los cofactores, como no puede ser de otra forma, vitaminas del grupo B y zinc. ¿Para qué lo estamos utilizando? Personas, como digo, pues que les cueste tranquilizarse o, digamos, entrar en calma, pues por ejemplo, cuando llegan del trabajo. Para las pulsiones bulímicas vespertinas, alimentarias. Pacientes, nos pasa a muchos, ¿no? Llegamos del trabajo con un estrés, con ansiedad, abrimos el frigorífico y no nos apetece el brócoli ni la manzana, nos apetece el chocolate, productos, como digo, pues con una carga de azúcar mucho más alta. Y ahora veremos por qué eso también tiene una explicación, ¿no? Pues para este tipo de pacientes nos puede ayudar a estar un poquito más tranquilos y más relajados. Si tenéis pacientes con sobrepeso, con obesidad, que estén intentando también cuidarse en este sentido, pues es interesante, es un comprimido al día, es muy sencillo, y una recomendación también muy buena en este caso. Bueno, esto es una paradoja que se da entre el triptófano y la tirosina, ¿no? El triptófano, hemos comentado que es un aminoácido esencial, la tirosina no lo es, la tirosina abunda mucho más en el cuerpo, en los alimentos proteicos también, ¿vale? Es un aminoácido que está mucho más presente, y compiten por esa entrada a través de la barrera hematoencefálica, compiten por esa entrada al cerebro. ¿Y quién gana? Pues suele ganar la tirosina, ¿vale? Entonces hay que hacer un pequeño hackeo, aquí hay que hacer algunos pequeños trucos para, si queremos potenciar este efecto, que el triptófano llegue mejor al cerebro sin la tirosina. ¿Cuál es el truco? Bueno, casi que lo hemos comentado antes. Si por la tarde quiero utilizar el triptófano para generar serotonina, pues puedo acompañarlo con algún alimento que tenga un pelín de azúcar o digamos una carga glucémica un poquito mayor, por ejemplo la fruta, ¿vale? Una pieza de fruta por la tarde, lo que va a hacer es lo que os venía comentando antes, voy a secuestrar la tirosina que hay en el cuerpo al ciclo de Krebs y voy a dejar vía libre al triptófano para que llegue al cerebro y genere esa serotonina. Entonces esto es un pequeño truco, un pequeño hack que se cumple en estos casos, ¿vale? Esta pequeña paradoja hay que verla así, como que el triptófano pues pierde la pelea frente a la tirosina, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. ¿Y cómo medimos esto, ¿no? ¿Cómo sabemos en la farmacia si viene un paciente y no sabe si, bueno, en qué estado está? Podéis pedir una analítica, pero obviamente, pues, oye, ver cómo estamos de catecolaminas y de indolaminas, aparte de tener un precio elevado, pues a veces es poco práctico, ¿no? A veces queremos una solución más o menos rápida en farmacia y aquí, pues bueno, ¿qué podemos medir? El ácido homovalínico para saber la dopamina, con la noradrenalina lo mismo, digamos, exámenes clínicos un poquito más complejos, o el indolacético en la serotonina, que son, como digo, exámenes muy caros, ¿vale? Tienes que hacer analíticas muy concretas y, bueno, es un poco rollo. ¿Qué hacemos nosotros o qué recomendamos en ISONUT? Pues tenemos este cuestionario de neuromediadores que llevamos trabajando ya largo y tendido. Tenemos también otros cuestionarios también muy interesantes, donde con una serie de preguntas más o menos sencillas, el paciente
o vosotros podéis saber si el paciente tiene alguna carencia, algún déficit en alguno de estos aminoácidos o en alguno de estos nutrientes. ¿Vale? Esto, si estáis también interesados, aparte de tenerlo en formato digital, tenemos alguna fotocopia también en nuestro stand, os podemos explicarlo un poquito más en detalle. Es muy sencillito y es una herramienta muy práctica de mostrador, o que podéis dejar a vuestro paciente también, pues para poder, digamos, hacer una especie de coaching un poquito más intensivo con esos pacientes vuestros en vuestra farmacia. ¿Vale? Vamos a valorar cuánta dopamina puede tener ese paciente, cuánta melatonina y cuánta serotonina y cuánta melatonina. ¿Vale? También para problemas de sueño también es interesante. Y bueno, vamos a hablar ahora un poquito más del estrés, que como venía diciendo antes, bueno, pues ese es uno de los problemas que nos encontramos habitualmente cuando hablamos de bajas o de problemas que nos afectan en el día a día, y ahora, pues bueno, por desgracia también, muy relacionado con el cáncer, cada vez se sabe más, con problemas en la microbiota, problemas digestivos. Y bueno, todo esto viene de la investigación que hizo el doctor Hans Selye, un doctor canadiense, que hablaba de este síndrome general de adaptación cuando se quiso referir al estrés como esos cambios adaptativos que produce el cuerpo ante situaciones nuevas, ante situaciones estresantes. Son respuestas biológicas, tanto biológicas como psicológicas. Al final, antes, entre comillas, cuando vivíamos, digamos, pues eso, en el Paleolítico, en periodos, digamos, un poquito más ancestrales, era un poquito más fácil. El problema de ahora del estrés, ya lo sabéis, es que es crónico, que son situaciones de las que no podemos escapar. Antes, como decía, entre comillas, lo tenían fácil. Era simplemente con el movimiento salías del estrés. Si aparecía un león por la puerta, salías pitando. Si estabas en tu campamento y de repente deja de haber comida o agua, pues te movías y vas a otro lado. Pues ese era el estrés que había antes. Ahora, como digo, por desgracia, pues no puedes salir corriendo del jefe o de un atasco, ¿no? Pues entonces pues este estrés es el que nos va mermando, por desgracia, progresivamente, ¿no? Y bueno, al final el estrés son situaciones adaptativas. Lo que busca el cuerpo al final es adaptarse, es eso que se conoce también como alostasis, que es adaptarse, como digo, en la incomodidad o en las situaciones nuevas, ¿vale? Y estos son una serie de datos que seguramente ya conocéis. El 35% de los españoles se sienten estresados ya incluso cuando se despiertan, ¿vale? O sea que ya entiendo que el sueño tampoco les está siendo muy agradable. 60% de las consultas médicas están relacionadas con procesos de estrés, y el 80% de las causas de estrés o de bajas laborales están relacionadas también con el burnout, con un estrés, digamos, crónico. Y esto, bueno, son datos también de farmacia. El 23,5% de la población entre 15 y 16 años ha tomado alguna vez en su vida hipnosedantes. Eso seguro lo sabéis mejor vosotras que yo. Y luego España, el país que más benzodiazepinas se consumen. Esto, bueno, para ser un país soleado, mediterráneo, que en teoría estamos más alegres y tal, pues no sé. Y bueno, pues eso, datos los encontráis, ¿no? En los datos, en las encuestas de estadísticas de salud, pues cada vez es un problema creciente. Y síntomas son de todo tipo, ya lo hemos comentado. Problemas digestivos son muy habituales. Ahora hacemos alguna pincelada, aunque la formación no está enfocada en microbiota, pero siempre damos alguna pincelada que os pueda ser útil también. Problemas cardiovasculares, por supuesto, del sueño, psicológicos, comportamentales, respiratorios, cardíacos. Y luego, sobre todo, eso deriva en otras sensaciones, la fatiga y la ansiedad, que también están presentes en el día a día, a las cuales vamos a referirnos ahora. Esto es un esquema genérico de esa cascada de neurotransmisores o de hormonas que se producen durante el estrés. Podemos diferenciarlo en esa primera fase, ponemos de 1 minuto a 1 hora, seguramente sea menos de 1 hora, que lo importante en este punto es la liberación de adrenalina. Al final, cuando vemos esa amenaza, cuando aparece un león por la puerta, pues al final nuestro hipotálamo lo que hace es, a través del sistema nervioso central, con esa noradrenalina que hemos hablado antes, es activar las glándulas suprarrenales, ¿vale? El núcleo de la glándula suprarrenal es la que se encarga de generar esa adrenalina, que es una respuesta rápida al estrés, que va a hacer que, bueno, pues tengamos mayor frecuencia cardíaca, mayor tasa de respiración, un aumento de la glucosa en sangre, porque nos está preparando para esa situación de estrés, que sea la de escapar principalmente, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo habitual? Como ya hemos dicho, que nos encontremos frente a situaciones de estrés crónico, ¿vale? Ya no vemos leones en la calle, por suerte, y entramos, sobre todo, en la mayor parte de los casos, en estas fases de resistencias o en estas fases de agotamientos. ¿Qué se produce aquí? Cuando ese estrés, primero, de adrenalina, de pico de adrenalina, se sigue cronificando, sigue pasando pues esa hora que decíamos aquí durante semanas o durante meses, aquí ya, bueno, entramos en la vía o en la cascada del cortisol, que también tanto habéis oído hablar seguro.
Aquí, bueno, la vía es diferente. Aquí, para la secreción de esa adrenalina, hemos hablado de la noradrenalina y de la secreción a través de neurotransmisores, y este cortisol, bueno, también está liberado por la glándula suprarrenal, desde la corteza de la glándula suprarrenal, y viene también por vía del sistema nervioso central, del sistema simpático, en este caso, y también. Y bueno, el problema de aquí, como venía diciendo, es cuando esto se acaba cronificando en el tiempo, y ahora veremos lo que es el burnout, cómo acaba cayendo esta cascada de cortisol al final. Lo vemos aquí. Esta es la parte de agotamiento total, cuando ya han pasado varias semanas, varios meses con este estrés, y aquí es donde llegamos, por desgracia, cuando tenemos esas bajas laborales, estos problemas que decíamos antes, ¿no? Esto es lo que hay que tratar de revertir, lo que hay que tratar de no llegar nunca. El cortisol es necesario, es bueno, no es que haya que acabar con él a toda costa, porque también mantiene procesos fisiológicos como la glucemia en sangre, etcétera, que nos ayudan también, o el despertar por la mañana, pues también es necesario, y es un pico fisiológico que tenemos de cortisol, sobre todo por la mañana y a lo largo del día, regulando nuestros ritmos circadianos. Pero el problema, como digo, es cuando todo esto se cronifica, ¿vale? Cuando producimos este agotamiento suprarrenal, que esto es lo que relacionamos mucho con el cansancio, la fatiga crónica, que también tanto abunda, por desgracia, en las consultas del médico y seguramente en vuestra consulta de farmacia, ¿vale? Y induce también, como digo, esa desincronización de los ritmos circadianos. ¿Cómo trabajamos nosotros el estrés? ¿Qué enfoque le damos? Uno es el uso de los neuromediadores que hemos hablado antes. Aquí el triptófano nos puede ayudar un poquito al trabajo del estrés, aunque está más enfocado, como digo, a esos estreses no tan grandes, a esas pulsiones bulímicas. Si ya queremos, digamos, algo un poquito más potente, aquí ya estaríamos hablando de fitoterápicos. La rodiola, la pasiflora y la valeriana, bueno, son 3 plantas que seguro conocéis en vuestra farmacopea y que, bueno, pues son plantas adaptógenas y plantas con efecto sedante, antiespasmódico y tranquilizante, que nos ayudan sobre todo, pues bueno, a poder gestionar este estrés de una mejor forma. Serenité es uno de los productos que en España más se venden. Ya hemos hablado de la cantidad de gente que hay estresada, pero también por el feedback que tenemos tan positivo, tanto en farmacias como en paciente. Es un producto que, como os podéis imaginar, pues lleva estas 3 plantas adaptógenas que hemos comentado antes, la rodiola, la pasiflora y la valeriana, pero además con unos cofactores súper interesantes. El té verde, que aportamos la tianina, ¿vale? No lleva cafeína, ¿vale? Me adelanto a la pregunta. Con la lisina, ¿vale? Que nos ayudan a evitar ese estrés oxidativo. La taurina con magnesio, ¿vale? Aquí hago también otro pequeño inciso, que es otra pregunta habitual. Oye, la taurina es excitante, si el Red Bull la lleva, ¿vale? La taurina no tiene un efecto, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, me adelanto ya a la siguiente diapositiva. La taurina no es excitante, ayuda a fijar el magnesio también para que se absorba mucho mejor, ¿vale? Y tiene un efecto GABA, un efecto relajante, ¿vale? Entonces es interesante, como digo, también tenerlo dentro de la formulación, y vitaminas de grupo B para todo lo que son cofactores de la síntesis de estos neuromediadores son fundamentales. Y este producto, ¿por qué es interesante? 2 comprimidos al día. Podemos aumentar la dosis sin crear dependencia o sin generar, digamos, tolerancia, hasta 4 o 5 comprimidos al día llegamos a usar, y es compatible con cualquier psicofármaco, con ansiolíticos, con inhibidores de la recaptación de la serotonina, con lo que queramos. Y lo bueno, para eso lo están utilizando también algunos psiquiatras, precisamente es para ese síndrome o para esa deshabituación del fármaco. Quiero bajar la cantidad de fármacos que está tomando mi paciente, voy introduciendo el Serenité y voy, digamos, apantallando, como digo, esos efectos secundarios, porque este no te va a crear dependencia ni tolerancia. Y el efecto es prácticamente desde el primer comprimido, no tienes que esperar varios días ni varias semanas de uso, siendo micronutrientes, para ver los efectos. Ya desde el primer momento estas plantas adaptógenas, la verdad que funcionan muy bien, y es un producto que yo sin duda os recomiendo. También viene aminocomplejado con este sellito que ponemos también, de una tecnología, digamos, bastante vanguardista para que sea súper biodisponible, ¿vale? Digamos un antiestrés natural, hablando de estrés crónico, ¿vale? Y esto es un poquito lo que os comentaba antes, que me he adelantado, ¿vale? Cuando hablamos de estrés agudo, aquí ya entramos con hablar de otros neurotransmisores, como serían el GABA, ¿no? Que también se habla mucho, que es el neurotransmisor, digamos, inhibitorio o relajante por excelencia, que se deriva, o que, bueno, que está en constante equilibrio con el glutamato, que es otro neurotransmisor, en este caso excitante o excitatorio, del sistema nervioso central, que viene también, pues digamos, modulado por la cantidad o por la vitamina B6, por eso la vitamina B6 la veis presente en un montón de productos. Y bueno, ¿cómo podemos trabajar ese estrés agudo? Pues aportando GABA, por supuesto, también con la fitoterapia. El magnesio aquí es fundamental, luego os comento alguna cosita también del magnesio. Y la taurina, que poníamos antes, disminuye la recaptación de GABA y ayuda a fijar el magnesio, ¿vale? La taurina, en el caso de estas bebidas energéticas, aparte de ser un reclamo de marketing, porque parece que te va a excitar mucho, es porque utiliza taurina en cantidades muy altas, de más de 1 gramo en algunos casos, y porque tiene también cantidades muy altas de cafeína. Eso es lo que hace que esas bebidas energéticas te exciten, sobre todo la cafeína que tiene, la cantidad de azúcar, y bueno, pues eso
al final, obviamente, muy sano no es, ¿no? Entonces, bueno, aquí el GABA, como digo, neurotransmisor inhibitorio que nos ayuda a relajar, a aumentar el tono vagal, aumentar pues ese funcionamiento del nervio vago, mejorarlo y, bueno, disminuir el ritmo cardíaco, la ansiedad, el adormecimiento. Literatura al respecto sobre el GABA y sobre algunos fitoterápicos como el espino blanco, pues también tenemos un montón, sobre todo en casos de estrés agudo, como decía, cuando hay insuficiencia cardíaca, cuando tenemos arritmias, cuando tenemos taquicardias, pues nos puede ayudar también a reducirlo, ¿no? Y para eso presentamos Serenity Flash, que es el producto, digamos, por excelencia nuestro del laboratorio. Es un producto que tiene 1 año, es un producto flash, es un producto que también de precio está muy bien para alguien que necesite algo inmediato, ¿no? Espino blanco, en dosis micronutricionales, GABA, ácido aminobutírico en formato spray. Esto es importante, ¿vale? Lo estamos dando en spray sublingual. Hay muchos productos de GABA en formato de comprimidos. Es verdad que el GABA se degrada en el estómago y en el intestino, no se suele absorber muy bien, por eso tiene sentido utilizarlo en formato spray, ¿vale? La biodisponibilidad se ve mucho más aumentada y con menos cantidad hacemos más, ¿vale? Y luego, bueno, por supuesto, aceite esencial de lavanda, un toque de miel. El GABA es muy amargo y, bueno, aportamos un poquito de miel sin tener gran cantidad de azúcar. Lo pueden tomar diabéticos, por supuesto, y vitamina B6, que no podía ser de otra forma. Para, como digo, estrés agudo. ¿De qué me estoy refiriendo? Bueno, pues tengo que hacer un viaje en avión y me da pánico montar en avión, pues puedo tirar de este producto. Eventos que me ponen nervioso, el examen de conducir, los exámenes de la universidad, pues si tenéis chicos estudiantes también, oposición, etcétera, ¿no? Pues es un producto que para estos casos, pues bueno, yo creo que está muy bien recomendarlo. 3 pulverizaciones entre 3 y 9 al día para disminuir el estrés en 2 minutos, ¿vale? Te baja, digamos, el tono y te queda súper relajado. También compatible con fármacos, o sea que eso es importante también decirlo, que lo interesante de estos productos se puede tomar a partir de 12 años. Son productos que bueno, son compatibles con cualquier fármaco que el paciente pueda estar utilizando. Y entramos en esta última parte, antes de las preguntas, hablar un poquito de esta comunicación del eje intestino-cerebro que tanto se habla y tocar un poquito pues, en esta parte de microbiota, ¿no? Que es tan interesante, ¿no? Aquí, bueno, esta comunicación cada vez se va estudiando más y bueno, guarda una relación tanto con el sistema nervioso central como con el sistema simpático y con el parasimpático. En este caso, aquí donde nos vamos a centrar un poquito más en cómo podemos activar el sistema parasimpático, el nervio vago, que es el que encargado de modular todo esto, para estar un poquito más tranquilos, ¿no? Y bueno, pues aquí el intestino tiene mucho que decir. El intestino, como ya sabéis, bueno, forma la principal barrera de entrada de microorganismos en nuestro cuerpo. Si lo extendiéramos, tendría una superficie de unos 500 metros cuadrados, sería como un campo de tenis, o sea, sería una superficie bastante amplia y ya sabéis que también la habréis escuchado muchas veces que es, digamos, la parte principal o más importante de nuestro sistema inmune, ¿vale? El 80% de nuestro sistema inmune depende del estado de nuestro intestino, ¿vale? Y eso cada vez hay más certeza de ello. Y esto es importante, ¿no? Porque el estrés induce modificaciones en la microbiota. Si hay modificaciones en la microbiota, hay modificaciones en el sistema inmune y al final entramos en un ciclo vicioso en el que no vamos ni para adelante ni para atrás y al final acabamos, digamos, teniendo problemas subyacentes. No solamente el estrés, sino, como yo digo habitualmente, los estreñimientos. Estreñimiento crónico es un problema muy habitual. Nos fijamos mucho en la cantidad de fibra que tomamos, en la hidratación. Pues aquí, sin duda, el estrés lo que va a hacer es que esté activo el sistema simpático. Si el nervio vago no funciona o el parasimpático no funciona, pues la motilidad intestinal, que está relacionada, como digo, con el nervio vago, con la activación del nervio vago, pues no va a funcionar correctamente. Pues oye, aquí es una de las cosas principales de estreñimiento crónico que no se suele tener en cuenta. Oye, ¿cómo vas de estrés? Siempre hablamos, como digo, pues, el ejercicio, la fibra, etcétera, y aquí, como digo, el estrés juega un papel importante en la desactivación del nervio vago. Aquí os pongo algunos estudios también, cómo la microbiota está muy relacionada con los ciclos circadianos. Si tenemos, como digo, ese síndrome circadiano que llaman ahora los médicos, sobre todo en Estados Unidos, en el que dormimos a deshora, pantallas azules, etcétera, eso tiene un impacto también no solamente pues, a nivel, como digo, cerebral, sino también en nuestra microbiota. Y como digo, esto es una cascada al final aferente y deferente. A través del nervio vago hay señalizaciones desde el nervio vago hasta el cerebro y viceversa, desde el cerebro hasta el nervio vago. Por eso aquí la microbiota pues también tiene algo que decir, influye en los ritmos circadianos impactando en la homeostasis del huésped. Cómo esté nuestra microbiota determina cómo vamos a estar de salud. Y luego, por otro lado, también en la síntesis de algunos neuromediadores. Hemos venido hablando de la serotonina. Aquí pues os podré decir también, como ya habréis escuchado, aparte de en el cerebro, la serotonina, el 95% se produce en el intestino. Y esto es un punto importante. Si no tenemos bien esta parte de la microbiota que se encarga de generar estos neurotransmisores, pues también todo va a ir mal, el estrés va a ir en aumento y, como digo, pues esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
os pongo también estudios en los que se ha visto que ciertas cepas, Lactobacillus helveticus y Bifidobacterium longum, pues tienen una relación total con todos los síndromes relacionados con el estrés, con la generación de serotonina, con la motilidad intestinal y bueno, pues con factores que determinan la conducta emocional de las personas también y en modelos animales. ¿Qué estamos trabajando nosotros desde el laboratorio para mejorar este eje intestino-cerebro y aquellos pacientes que debido al estrés tienen problemas digestivos, que debido a esos problemas digestivos tienen estrés? Porque, como digo, esto es bidireccional, no solamente hablamos de la dirección para un sitio o para otro, ¿no? Sino que esto es algo bidireccional. Probióans S3, dos fermentos lácticos específicos, ¿vale? Los que hemos comentado antes, el Lactobacillus helveticus y el Bifidobacterium longum, muy relacionados con la síntesis de serotonina y con el equilibrio, como digo, a nivel intestino-cerebro. Y luego el azafrán o el safranal, que seguramente lo habéis escuchado también en algunos casos, porque nos aporta, digamos, una parte antiinflamatoria para disminuir esa neuroinflamación, ¿vale? Sobre todo debido a las crocinas que aporta el azafrán, y el safranal también para la mejora de la generación de neurotransmisores, dopamina, serotonina, GABA, y siempre vitaminas del grupo B y magnesio, ¿vale? Que siempre vienen conjuntos. Esto es un probiótico. Tenemos dentro de la línea del laboratorio 17 probióticos diferentes. Esto es lo que se conoce en términos como psicobiótico. Es un probiótico que relaciona, como digo, pues este carácter eje intestino-cerebro, pero trabajamos probióticos pues para el tratamiento de la cándida, para mejorar el sistema inmune, para la piel. O sea que, bueno, aquí sí que somos, digamos, una referencia como laboratorio, y la posología es muy sencilla. Pacientes que tengan este tipo de estrés, que tengan estreñimiento crónico y que no les hayan funcionado a lo mejor otras dianas terapéuticas, si queráis trabajar desde la microbiota, aparte de mejorar la nutrición, que ya lo hemos dicho, ¿vale? Una nutrición un poquito mejor, trabajar este psicobiótico, una cápsula al día, nosotros solemos recomendar en ayunas, ¿vale? Para que, o cuando haya habido un vaciado gástrico, para que el probiótico pueda llegar más fácilmente al intestino, crear ese efecto cepa y poder, digamos, prosperar y tener un efecto beneficioso en la salud, ¿vale? Hablamos también un poquito del magnesio ya en última instancia, porque es tan importante. No vamos, bueno, es un micronutriente que seguro que ya habéis escuchado bastante hablar de él. Hay un mogollón de sales, cada una tiene su evidencia científica o su evidencia clínica. A mí me gusta más esta, a mí me gusta más el otro. Simplemente recordaros que el magnesio lo que hace pues, es disminuir esa excitabilidad, nos puede ayudar en casos también de estrés, pero también, bueno, en casos de astenia, de cansancio, gente deportista. O sea que, bueno, tiene un enfoque, digamos, muy amplio a la hora de reducir un montón de problemas o de situaciones que ahora mismo la deficiencia es muy alta en la población. Se estima que en torno al 90% tenemos déficit de magnesio. Los terrenos, los suelos cada vez son más pobres, los alimentos, la mayor parte pues, o procesados o acaban madurando en la cámara frigorífica de un supermercado. No son alimentos de la tierra a los que les haya dado el sol, no son de cercanía, etcétera. Entonces eso es un problema cuando hablamos de este tipo de micronutrientes. Magnesio, yo es una recomendación que hago a todo el mundo, nunca está de más. Además, el riesgo-beneficio también es muy positivo porque, bueno, salvo que te pases de dosis, que te pueda producir un poco de efecto laxante, no es lo habitual y no estaría de más, como digo, yo es una recomendación que a todo el que entra en farmacia suelo recomendar el magnesio, ¿vale? Os enseño dos magnesios que trabajamos en el laboratorio. Primero os pongo este que también, si queréis alguna muestra, lo estamos ofreciendo también en nuestro stand, que es un magnesio con 3 sales, citrato, glicerofosfato y N-acetiltaurinato, que es una patente de magnesio. Esto es de lo más biodisponible que hay ahora mismo en cuanto hablamos de magnesio. Es una sal que es liposoluble, que cruza más fácilmente la barrera hematoencefálica, que también es capaz de atravesar la barrera o la pared o la barrera en las neuronas, ¿vale? La membrana celular en las neuronas, y tiene un efecto, sobre todo, a mí me gusta recomendarlo para esos casos de estrés agudo, para personas que necesitan dormir o descansar un poquito mejor, que ya vienen con mucho estrés, con mucho cansancio, o para deportistas también. Se puede tomar en cualquier momento del día. A mí me gusta recomendar un sobrecito, se disuelve en agua, tiene muy buen sabor, por la noche, y son 300 miligramos de magnesio elemental. Esta es una de las cosas también que insistimos, ¿vale? Las cantidades de magnesio. Hablo de magnesio elemental, 300 miligramos, es el 80% de la dosis diaria recomendada, ¿vale? Podéis complementarlo si queréis más, pero sobre todo para que no os lleve a engaño algunas formulaciones que encontramos muchas veces por internet, de China, de por ahí, que, bueno, pues te ponen la cantidad de sales de magnesio que tienen, pero no la cantidad de magnesio elemental, ¿vale? Lo digo para que tengáis en cuenta también ese pequeño truco y sepáis que lo que estamos hablando es magnesio elemental. Con vitamina B6, como no podía ser de otra forma, un sobrecito al día. Y este producto, para terminar, es el magnesio que solemos recomendar. Este le recomendamos como un booster, porque vienen 10 sobrecitos por caja, para casos muy puntuales, y este, de forma un poquito más crónica, es un magnesio quelado y aminocomplejado, también, como veis aquí, el simbolito de la aminocomplejation,
que bueno, tiene un efecto, como digo, más a largo plazo en este caso, sobre todo en esos casos que encontréis un poquito más cronificados cuando hablamos de estrés, cuando hablamos de carencia de magnesio. También, por supuesto, con vitaminas del grupo B, vitamina D, que está metida en prácticamente todos los fregados cuando hablamos de metabolismo en el cuerpo, y luego pues aminoácidos sulfurados. Vuelve a estar aquí la metionina, la taurina, perdón, y en este caso con metionina y cisteína, ¿vale? Que también nos ayudan, son cofactores de asimilación del magnesio, 2 comprimidos al día para tener también 300 miligramos de magnesio elemental, lo que veníamos diciendo antes. Y para terminar os pongo este protocolo que podéis también implementar, o si queréis desde ya en farmacia. Para estrés crónico, por un lado, podemos utilizar el serotone, que es el primer producto que hemos comentado cuando hemos hablado de la generación de serotonina, de estar un poquito más relajados. El Provivans S3 como diana terapéutica, si vemos que hay problemas asociados a nivel digestivo, está muy bien, os puede ser un buen recurso. Y luego el Serenité, que lo estamos empleando, pues digamos, como primera caballo de batalla para el tratamiento del estrés, porque bueno, tiene unos efectos, la verdad, que muy buenos, el no crear dependencia, no generar tolerancia, que se puede tomar con fármacos, perfecto, ¿vale? Es un producto muy interesante para esto. Cuando hablamos del funcionamiento del sistema nervioso y también muscular, pues siempre tenéis como coadyuvante el magnesio. A mí, la verdad, que el magnesio se lo recomiendo a todos, tanto para estrés crónico como estrés agudo o problemas de cansancio. Estrés puntual, el Serenité Flash, ya hemos hablado, que es el que lleva GABA con espino blanco, ¿vale? Esa formulación rápida de, pues tengo algún evento que me produce mucho estrés o algún problema pues, rápido y necesito quitarme ese estrés, ya, pues 3 pulverizaciones al día. Y de estos no hemos hablado, pero bueno, para problemas de sueños trabajamos 2 melatoninas, una de liberación prolongada a lo largo de la noche, Noctivans en comprimidos, muy interesante, melatonina 1,9 miligramos, con más cofactores, con también melisa, nos ayuda también con extracto de nuez, con triptófano, con los precursores de la melatonina, para que funcione, como digo, de forma retardada, y el Noctivans Spray, que lo estamos utilizando pues como rescate si nos despertamos por la noche, si nos desvelamos, aquellos que tenemos niños y nos desvelan o nos despiertan a las tantas de la noche, pues también es un rescate de varias pulverizaciones sublinguales, efecto rápido para volver a recobrar el sueño en caso de jet lag, cuando viajamos a otros usos horarios, personas que trabajan a turnos, aquellas personas que, pues, por ejemplo, médicos, enfermeras que trabajan en hospitales, vienen a casa, bueno, pues esta forma es un buen rescate para intentar conciliar el sueño, ya que vamos a tener los ciclos circadianos un poquito descolocados, pues es la recomendación número 1 en problemas del sueño que están muy asociados al estrés. Y para terminar, bueno, pues estas pequeñas frases para encontrar y buscar el bienestar, que lo podemos hacer a través de la micronutrición, por supuesto, ya hemos estado viendo algunas herramientas, también con la alimentación, hemos dado algunos consejos de desayuno o de merienda principalmente, ¿vale? De evitar, como digo, esa carga tan alta de hidratos de carbono. Funcionamiento intestinal, como digo, nuestro caballo de batalla principal, nuestra punta de lanza siempre ha sido la micronutrición enfocada al intestino, todos los problemas que hay ahora de SIBO, de disbiosis, los trabajamos también, tenemos formaciones muy interesantes, si os gusta seguir profundizando en estos temas, tenemos una academia de formación dentro de nuestra página web, dentro de nuestro laboratorio, para aquellos colaboradores, donde impartimos masterclass con pues, ponentes líderes de opinión en algunas temáticas y de lo que queráis. Pues, os interesa pues, algún micronutriente esencial, algún estado menopausia, por ejemplo, etcétera, pues tenemos una academia, la verdad, que muy interesante, donde podéis seguir aprendiendo y formando en micronutrición para ampliar conocimiento. Y por último, bueno, el movimiento y el ejercicio físico, que es básico también para una mejor salud. Y con todo esto, pues nada, daros las gracias por la atención en este ratito. No sé si ha quedado, si tenéis alguna duda o queréis alguna cosita. Muchas gracias, José Luis. La verdad es que has dado una masterclass, o sea que felicidades. Hemos aprendido mucho. Tenemos 5 minutitos por si alguien quiere preguntar algo. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, si no, ¿eh? Entonces, voy a aprovechar. Me he dado cuenta cuando has empezado a presentar los productos, el Serotone, sí. Lo digo bien, ponéis una recomendación que yo he visto muy interesante, que es tomarlo como tarde entre 4 y 6 de la tarde, poníais, porque si no entiendo que después te desvela, o ese es el motivo. No porque te desveles, sino porque al final todo esto tiene que pasar por el tubo digestivo, llegar al cerebro, metabolizarse, claro. Entonces es a partir de la hora a partir de la cual se puede empezar a tomar, que es a partir de la hora de la comida. Si lo quieres tomar por la tarde, 6, 7 de la tarde, no hay ningún problema, te puede ayudar también a generar melatonina. La hora que ponemos recomendaciones para poder, digamos, empezar a generar esa una hora óptima sería, porque si lo tomáramos por la mañana, digamos, que no se contempla que por la noche generemos. Exactamente, no hay ningún problema en ese sentido. Y después había una recomendación un poco más específica, no tomar con carnes. Es para... Sí, por esta paradoja que decíamos, lo que he comentado también es que hay esa competición entre la tirosina junto con el triptófano.
Las carnes, por ejemplo, o cualquier otro alimento proteico, la mayor parte de los alimentos proteicos traen estos dos aminoácidos, traen triptófano y también traen tirosina, pero lo hemos comentado, la tirosina, digamos, apantalla el triptófano, no deja que el triptófano llegue correctamente al cerebro, por eso pone en concreto las carnes, porque son alimentos muy ricos en tirosina, por eso priorizamos, pues bueno, alimentos proteicos a la mañana. Con frutas. O en ayuno, pues eso, tomarlo solo pues eso, después de comer o tomarlo en ayunas. Si me adelanto a otra pregunta, ya que me lo comentas, que también me hacen bastante en farmacias, si el serotone, al ser triptófano, tiene algún efecto secundario en pacientes que están tomando también inhibidores de la recaptación de la serotonina. En este caso no, porque nosotros lo que trabajamos siempre es el triptófano natural, L-triptófano o L-tirosina, es el aminoácido que está presente en los alimentos. El que suele contraindicar con estos antidepresivos suele ser el 5-HTP, el 5-hidroxitriptófano, que si habéis visto en las reacciones es el metabolito intermedio entre el triptófano y la serotonina. Ese tipo de suplementos sí que habría que tenerlos o manejarlos con un poquito más de cuidado si el paciente está tomando antidepresivos. En este caso no, esto como digo es triptófano natural. Yo no sé si algún psiquiatra pues no deja comer plátanos o no deja comer cerezas del Valle del Jerte que tienen mucho triptófano a sus pacientes. Perfecto, pues sí. ¿Tenemos una pregunta? Hola. Respecto al magnesio, ¿qué Sí. sal recomiendas? Bueno, ya ha salido un Sí. producto con 3 sales, ¿no? Sí. Para mí ese es el número uno dentro de nuestro laboratorio y bueno, también por el feedback que tenemos en farmacias, para mí ese es el mejor, por las 3 sales que lleva. Mezcla de citrato, glicerofosfato y en acetiltaurinato, tenemos un poquito de beneficio de cada uno, sales orgánicas y luego el que estén queladas o aminocomplejadas hace que la biodisponibilidad también sea mucho mayor. Hablando también del otro magnesio. Yo me quedaría si me tienes que elegir uno, te diría que el Trimag. Vas a notar un efecto, digamos, mucho más rápido y son unas sales mucho más potentes, con una ristra de estudios también a sus espaldas y, bueno, sin duda te recomendaría ese. Sí. 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 Pero efectivamente no hay ninguna contraindicación porque aunque no es la misma molécula, la estructura... Sí, claro, sí, para generar hormona tiroidea se necesita también tirosina, aparte de yodo, de hierro y de otros cofactores, pero en este caso no hay interacción con Eutirox, ni con pacientes que estén operados, ni que tengan hipotiroidismo. No hay ningún problema con eso, ¿vale? Al final, vuelvo a lo mismo, es el triptófano de origen natural en dosis micronutricionales, como si tomaras algún alimento, ¿vale? Perfecto, pues si no hay nada más, pues despedimos a José. ¿Sí? Mira, hay otra pregunta por ahí. Sí. Sí. Claro. Vale, recomendación azafrán y inhibidores de la recaptación de serotonina. Sí, ahí sí que estaría ahí sí que habría que tener también un poquito más de manejo, que el paciente lo consulte con el médico. Yo sí que trabajo con algunos psiquiatras que lo utilizan, que utilizan directamente el Probiovans S3 con pacientes que están tomando antidepresivos con muy buenos resultados, porque bueno, es pacientes que tengan algún problema, como digo, de depresión crónica, etcétera. El trabajo desde la microbiota es total y les va muy bien, pero yo si es farmacéutica no me aventuraría a dar una recomendación, sí que lo supervisara al médico. Se podría, sí y no, ¿vale? En principio hay una pequeña contraindicación con inhibidores de la recaptación de la serotonina, pero bueno, si el médico lo aconseja y lo puede manejar bien, puede ajustar la dosis y puede trabajarlo muy bien. Es una sinergia que a priori es buena, pero está fuera de prescripción, sí. Sí. ¿Qué opinas de la asociación del magnesio y el potasio? ¿Cómo se asocia? En algún... Sí. Personas que no tienen ninguna cardiopatía. Sí, es favorable. De hecho, nosotros tenemos un potasio también que viene asociado a magnesio y de hecho lo trabajamos sobre todo en pacientes que están haciendo dietas cetogénicas en las que la eliminación de sales es muy alta y es fundamental asociar potasio, magnesio, también con otros oligoelementos como el calcio, por ejemplo, también lo trabajamos. Entonces, para esos casos, si el paciente no presenta ninguna cardiopatía, ningún problema a nivel cardíaco, siempre, obviamente, si queréis, bajo consejo médico y os curáis en salud, pero sí que lo podríamos recomendar también, ¿vale? En aquellos déficits, sobre todo deportistas. Sabemos que las aguas que tomamos ahora, tanto el agua del grifo como las que llaman minerales, las aguas embotelladas, son de muy baja mineralización, son muy carentes en oligoelementos, ¿no? Y es fundamental. Si no tenemos esos oligoelementos, todas estas cascadas, aquí hemos hablado un poco de neurotransmisores, pero para un montón de procesos bioquímicos y metabólicos del cuerpo son fundamentales. Aquí teníamos, ahora no lo tenemos, no sé si volverán en un futuro, teníamos agua de mar y pues también lo recomendábamos, una ampollita de agua de mar por la mañana, pues nos aseguramos recargar pues estos sales y estos oligoelementos que estamos hablando, el potasio, el magnesio, cantidades nutricionales de yodo, ¿vale? Todos esos elementos traza que el cuerpo necesita, a veces no se sabe ni para qué, pero los necesita y bueno, es una recomendación también muy positiva.
Perfecto, pues ya lo tenemos entonces. Pues muchas gracias, José Luis. A vosotros. Gracias.